Evidentemente todavía estamos hablando y resolviendo, tratando de responder preguntas vinculadas a lo que ocurrió en el aeropuerto Jorge Chávez este domingo, poco después de las 6 de la tarde. El día de ayer hemos conocido algunas explicaciones en el Congreso de la República por parte del ministro de Transportes y Comunicaciones, también del presidente de Corpac, pero algunas, la verdad, resultan poco creíbles, como por ejemplo, o mejor dicho, poco satisfactorias por ser bastante delicados con los términos. A ver, en algún momento se escuchó decir a alguna de las autoridades que las luces de emergencia de la pista que hubieran podido solucionar el problema estaban en los aeropuertos que fueron escenario de las protestas violentas en el comienzo del gobierno de la señora Boluarte. Dicho esto, ¿hace cuánto tiempo que la señora Boluarte ha empezado el gobierno? Más de un año. Eso quiere decir que las luces de emergencia siguen en los aeropuertos del interior y no han retornado donde deberían estar, ¿no? Evidentemente, sí, esto no ocurre todos los días, pero el ministro habló de un hecho fortuito. La otra pregunta, Fernando, que creo que queda pendiente es cómo revertir primero el daño ocasionado a la imagen del país. Ayer en el aeropuerto eran muchísimos los extranjeros que gritaban, incluso se quejaban y decían, no, que el mejor aeropuerto del continente, esto es un desastre. Y lo tenían claro, no es culpa de las aerolíneas, es culpa del Estado. Eso por un lado, y lo otro, por supuesto, todavía las dificultades o las pérdidas económicas que continúa generando una situación que, si bien es cierto, se va revirtiendo poco a poco y volviendo a la normalidad, todavía la historia no ha concluido. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos ven por televisión, por la radio y por redes sociales. Tú has destacado la gravedad del incidente que lamentablemente algunas autoridades, entre las cuales el ministro de Transportes, han querido minimizar. Y esto ha tenido un daño grave para las personas concernidas por vuelos anulados, para la imagen del país, como tú lo has subrayado, y para los trabajadores que no han podido llegar a sus centros de trabajo, porque estábamos en domingo. Hay muchas personas que vuelan del interior del país por razones de salud, por razones familiares, por razones turísticas, por razones laborales, todas ellas totalmente respetables. Y es por eso que el ministro de Trabajo ha solicitado que haya una actitud flexible por parte de los empleadores. Lo hemos invitado, está con nosotros el señor Daniel Maurate, que nos explique sobre el impacto también en el mundo laboral que este tipo de accidentes tienen, pero más allá de eso tiene otras informaciones que darnos, en particular esta reunión a la que va a asistir de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, respecto a algo muchísimo más general y global, ¿no? Como es el impacto del cambio climático sobre las condiciones de trabajo. Así que le daremos la palabra a Mabel. Claro que sí, bienvenido. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Navidad, Fernando. Siempre para mí es un honor estar aquí y también un saludo a todos los televidentes y oyentes de RPP. Fernando comentaba el hecho de que el Ministerio de Trabajo se haya pronunciado pidiendo flexibilidad, pero ¿cómo se interpreta, cómo se va a entender la flexibilidad y si el Ministerio de Trabajo ya tiene un reporte, por ejemplo, de trabajadores que han sido afectados por lo ocurrido en el aeropuerto? Sí, la verdad que este es un tema que hay que reconocer que ha causado mucho daño al país, por supuesto. También ha perjudicado a muchos trabajadores, a muchos empleadores. En consecuencia, lo que corresponde es actuar adecuadamente. En el caso de nuestro sector, hemos pedido a los empleadores flexibilidad para todos los trabajadores que de alguna manera no han podido llegar a sus centros de trabajo por el tema del aeropuerto, y también que entre empleador y trabajador puedan conversar respecto a cómo recuperar las horas en caso de que de repente ya no han podido asistir al trabajo definitivamente. Entonces, he pedido informe a SUNAFIL si ha habido alguna denuncia respecto a este tema de algún trabajador que de repente no ha sido comprendido por su empleador o el empleador ha actuado abusivamente, sancionando o descontando. No hemos tenido hasta el momento alguna denuncia a SUNAFIL. Estamos haciendo también ahorita una evaluación de impacto. Posiblemente tengamos resultados de más o menos cuánta masa laboral se ha perjudicado. Y desde nuestro sector, por supuesto, invocando a los empleadores a la comprensión de los trabajadores que no han podido o han llegado tarde o no han podido asistir a sus trabajos. Bueno, ojalá que en todo caso se cumpla esta flexibilidad necesaria
para una situación que se ha impuesto a esos trabajadores. Esperemos, por otra parte, que usted mismo pueda viajar, porque tiene programado un viaje, creo, inminentemente, para una reunión internacional en donde se va a abordar un tema que es de actualidad. Estamos viendo el frío que azota la costa central de nuestro país y se habla de temperaturas de bajo 19 en Puno y otras zonas altoandinas. Pero esto es un tema general y lo vemos en otros países. ¿De qué manera estamos adaptándonos nosotros y qué espera y cuál es el mensaje que va a llevar a esta reunión en la sede de la OIT en Ginebra sobre las afectaciones del cambio climático y los riesgos biológicos sobre los trabajadores? Sí, Fernando, Mávila, el mundo laboral, por supuesto, está sufriendo muchos cambios. Hoy día los empleos tienen que adecuarse a las situaciones que atravesamos, entre ellos el cambio climático, pero también estamos entrando a una era digital y el Perú especialmente está sufriendo las consecuencias de la falta de competencias digitales de nuestros trabajadores. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha hecho un estudio especialmente para Perú respecto a estas competencias digitales, a los nuevos empleos, y ha establecido que el 75% de las empresas no pueden conseguir trabajadores con competencias digitales. Ahí tenemos 75% de las empresas que peruanas que requieren este tipo de capacidades. Y no pueden conseguir trabajadores con esas competencias. Y eso resulta preocupante en un país donde hay mucha gente buscando trabajo. Entonces, la conclusión que llegamos es de que hay mucha gente buscando trabajo, pero lamentablemente no tiene las competencias que la demanda laboral está requiriendo. Frente a eso, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es mucho trabajo para capacitar y entrenar a los jóvenes y también a los adultos, ¿no?, en competencias digitales. Hemos hecho convenios con muchas entidades privadas que se dedican básicamente a la capacitación para competencias digitales. Hoy día, los que están escuchando RPP pueden ingresar a la plataforma Mi Carrera. Dentro de la plataforma Mi Carrera van a encontrar una ventana que se denomina Capacítate. En esa ventana que dice Capacítate, ingresan y van a encontrar muchas ofertas formativas en competencias digitales completamente gratuitas con entidades de mucha importancia, fundaciones que hay en el Perú y también fuera del país. Uno de ellos es Cisco, por ejemplo, una entidad global que capacita en competencias digitales. Hemos hecho con ellos un convenio y nos están dando la capacitación gratuita. En realidad no es que sea gratis, cuesta, pero obviamente pagan, estas capacitaciones están pagadas por la cooperación internacional. Y en consecuencia sería bueno que todos los jóvenes que están escuchando hoy RPP ingresen a esta ventana que se llama Capacítate y de una vez en este momento se matriculen, se registren y comiencen. ¿Por qué? Porque en el Perú va a haber mucho empleo, por ejemplo, en el aeropuerto, hablando del lado bueno, el lado malo creo que es necesario reconocer que hay un problema delicado que resolver. Hablando del lado bueno, es que el nuevo aeropuerto que va a ser puesto en operaciones en diciembre va a generar 121,000 puestos de trabajo. Y dentro de estos puestos de trabajo, 2 competencias obligatorias, inglés y competencias digitales. Entonces, mucho inglés porque van 2 hoteles, por ejemplo, se están construyendo paralelamente. Se están construyendo oficinas que van a ser básicamente de atención de turismo y el comercio internacional. En todas van a necesitarse competencias de dominio del inglés y competencias digitales. Entonces, no hay que esperar que vengan ya las ofertas laborales, sino de una vez hay que adquirir estas competencias para que cuando venga la oferta laboral estén preparados los jóvenes. Nosotros estamos haciendo convenio con ellos para justamente hacer capacitaciones, especialmente para trabajos en el aeropuerto. Muy bien, vamos a ir a una pausa después de la cual quisiera que nos explique más en qué consiste el programa Jóvenes Productivos. Claro que sí. Tiene varios aspectos que la gente necesita conocer mejor y nada es más útil que lo haga de boca del propio ministro responsable de ese sector, trabajo y promoción del empleo. Vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:17 y regresamos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Señor Maurate, corresponde informar que hemos recibido una documentación del Congreso invitando al canciller Javier González Olaechea a presentarse mañana a las 3 de la tarde en la sesión del Pleno que debe discutir si se autoriza o no un viaje que la presidenta Dina Boluarte
pretende hacer a China entre el 23 y 30 de este mes. Es un viaje destinado a realizar una visita de Estado que ha sido naturalmente propuesta por el gobierno chino, en el curso de la cual nuestra presidenta se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. Así que mañana tenemos eso en el Congreso, Mávila, a las 3. Quizás podamos aprovechar que está con nosotros el ministro Maburate, claro que sí, para que nos dé su opinión. ¿Por qué es indispensable que en las actuales circunstancias y sin tener vicepresidentes, la jefa de Estado peruana deba ausentarse de nuestro país durante 7 días? Sí, creo que es muy importante nuestra relación con China. Acuérdense los oyentes de que la etapa de productividad, de alta productividad del país, básicamente ha coincidido con la industrialización de China. O sea, nuestro PBI a partir del 2003 hasta el 2010-11 más o menos ha tenido indicadores récord. Hemos crecido 7%, 8%, hasta 9% de PBI. O sea, decían el milagro peruano, pero en realidad era que China nos estaba comprando en volúmenes, en precios altos y en gran volumen. Y por eso es buena nuestra relación con China. No somos una economía que tiene motores propios. Dependemos mucho de las economías de afuera. Necesitamos mucho el apoyo básicamente de China. Y no hay que olvidar que la inversión china, casi de 1.300 millones, es el megapuerto, que va a generar más o menos 700 puestos, que no es tanto en el mismo puerto, donde va a estar altamente robotizado todo, pero al costado va a estar Changpai Park, que va a generar más o menos 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, sin contar todo lo que va a mover la importación y la exportación, porque vamos a hacer un hub portuario para toda América Latina. De manera que nuestra relación con China es importante, es nuestro socio comercial vital, ¿no? Y en consecuencia creo que es conveniente para el país, para los jóvenes, para el empleo, que tengamos una muy buena relación, un buen acercamiento con China, y que en ese sentido yo estoy seguro que el Congreso va a aprobar y le va a autorizar el viaje de nuestra presidenta. Ministro Maburate, usted mencionaba antes que con la inauguración del nuevo terminal aéreo se va a generar una cantidad importante de puestos de trabajo, pero al tiempo decía, por ejemplo, que se va a elevar los requisitos, es decir, pedir capacidades digitales, tecnológicas, además del dominio del idioma inglés. Ahora, venía a nuestra mente también la situación del sindicato de Corpac. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores que usualmente, y a propósito de lo ocurrido en el aeropuerto, porque aquí la responsabilidad más importante recae sin duda en Corpac, ¿no? ¿Cómo se va a manejar ese traslado del capital humano del viejo terminal al nuevo, que ahora requiere mejores competencias, teniendo en cuenta la fuerza que tiene ese sindicato? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros cuando el sindicato requiere nuestro apoyo o nuestra atención, lo atendemos, ¿no? No hemos tenido la visita del sindicato nosotros como sector. Posiblemente estén negociando todavía con los empleadores, que en este caso sería Corpac. No ha escalado todavía al sector. Cuando escale seguramente tendremos alguna novedad. Pero lo que sí le puedo decir que los puestos nuevos son nuevos, de manera que van a ingresar 120.000 trabajadores, pero no solamente es empleo dentro del aeropuerto, que es casi una ciudad, sino hay empresas aliadas, por ejemplo, hoteles. Hoy mismo están construyendo ya un hotel, una empresa privada está construyendo un hotel, se va a construir un segundo hotel, se ha hecho un bulevar. Está hablando de inversión privada. Inversión privada, todo inversión privada. El megapuerto. Cuando usted dice que se va a solicitar, por ejemplo, capacidades o habilidades digitales y dominio del idioma inglés, ¿a qué trabajadores se refiere? Este grupo empresarial que se va a formar en el aeropuerto, que son más o menos 126 empresas aliadas las que van a entrar, van a generar diferentes puestos de trabajo. Por ejemplo, ya el chef Gastón Acurio tiene un espacio también en el aeropuerto, ahí va cocineros, mozos, que tienen que hablar inglés, definitivamente. Pero todo eso es facultad de la empresa privada. Por eso el que quería tratar de entender qué va a pasar, cómo se va a capacitar o si está pensado trabajar de la mano con Transportes y Comunicaciones para elevar también el nivel de los controladores, por ejemplo, aéreos, que siguen siendo un problema para la administración de Corpac. Y lo hemos visto, le digo, a propósito de lo ocurrido en el aeropuerto, no olvidamos las penosas imágenes de lo que ocurría cuando estos señores iban con frazadas a dormir en sus sillas. Estos trabajadores también van a ser capacitados en habilidades digitales, teniendo en cuenta que todo debería tener un mismo estándar. Nosotros estamos ahora mismo, en estos días,
en reuniones con los responsables del nuevo aeropuerto, justamente para ver eso. Vamos a hacer una mesa de trabajo para ver, por ejemplo, qué competencias vamos a requerir, qué entrenamientos necesitamos, pero no solamente para carreras cortas, sino para carreras ya más especializadas que ellos mismos nos han señalado que a veces no hay en el Perú, esas competencias. Entonces tenemos que aquí también conversar con las universidades más importantes del país para que establezcan también en sus facultades estas competencias que esta gran demanda va a requerir, porque el aeropuerto no viene por un día, viene para quedarse. De manera que la demanda laboral va a ser siempre permanente y ojalá que, de hecho, que al comienzo seguramente va a haber mucho trabajador extranjero, porque no tenemos competencias en el Perú. Pero ojalá que con el tiempo vayamos rotando y cada vez estos espacios especializados sean también ocupados por peruanos, y por eso los institutos y las universidades deben también articular su oferta formativa en función de esta demanda laboral, de esa nueva demanda laboral. Nosotros vamos a articular, estamos reuniéndonos esta misma semana, ya tenemos formando una mesa con ellos para ver justamente cuál va a ser la gran demanda para nosotros luego ir con los jóvenes, básicamente, en este sistema que decía Fernando, en este sistema dual, que básicamente significa la capacitación pertinente con la demanda laboral. El gran problema de los jóvenes hoy día, y para entrar al tema de jóvenes productivos también de pasadita, es que los jóvenes se capacitan y estudian carreras que no tienen demanda laboral. Por eso que la mayoría de jóvenes, por ejemplo, 7 de cada 10. Sería bueno que nos dé una orientación. ¿Cuáles son esas que no tienen demanda y cuáles son las que tienen demanda? Porque precisamente parte de este programa Jóvenes Productivos es la creación de un servicio de orientación vocacional e información ocupacional que, si estoy bien informado, en 6 meses ha recibido 500.000 contactos en digital. Es decir, a 500.000 jóvenes han consultado qué es lo que corresponde estudiar, ¿no? Porque el problema grave es cuando terminan los estudios, la incertidumbre de qué carrera debo tomar en función de mi motivación, pero también esa, digamos, motivación tiene que estar coordinada con las posibilidades reales del mercado. Díganos una palabra sobre ese SOBIO y sobre el programa en general Jóvenes Productivos. Mire, Fernando Mávila, hoy día todos, yo en mi entorno familiar o cuando voy a un taxi, conversamos y el taxista ha hecho una carrera universitaria, o el mototaxista ha hecho una carrera universitaria, o tenemos un familiar que ha terminado la universidad pero no consigue trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente 7 de cada 10 jóvenes han estudiado carreras sin demanda laboral o sin retorno, porque también no es culpa de ellos, no tenían información, no sabían cuánto pagan el mercado laboral. Podríamos, ministro, ponernos a discutir aquí sobre la importancia, por ejemplo, de la SUNEDU, del mercado, de cómo se regula el propio mercado, de las autorizaciones que se han dado desde el Congreso para que proliferen universidades que no están a la altura precisamente de esas nuevas demandas. Pero el tiempo se agota y quisiéramos aprovechar también para recoger una respuesta o una palabra suya con relación a declaraciones del fiscal de la Nación, que ha dicho hacen calificativos que no son adecuados, y se refiere a los ministros cuando sobredimensionan, en palabras del fiscal, la acusación contra la presidenta Dina Boluarte, cuando hablan, por ejemplo, como lo ha hecho el jefe del gabinete, de una persecución o de un acoso judicial contra la mandataria. ¿Cómo responder a ese enunciado del fiscal? Yo tengo mucho respeto por el fiscal y en realidad por las instituciones, Ministerio Público, el Poder Judicial, Congreso de la República. Creo que, Mávila, hemos entrado a una etapa de subdesarrollo en las reglas democráticas, en nuestra cultura democrática, ¿no? Lamentablemente eso se debe a que han desaparecido también los juristas de talla, los intelectuales, los políticos. O sea, hoy, siglo XXI, no identificamos a un jurista, no identificamos a un intelectual, no identificamos a un político, como por ejemplo, no sé, Ay Latorre, Belaúnde Terry, Bedoya Reyes, o intelectuales como Mariátegui, como Luis Alberto Sánchez. Hoy, lamentablemente, hemos como que hubiese desaparecido todo esto y hubiésemos entrado en una especie de guerra. Ya no hay polarización, porque antes decían polarización, izquierda, derecha, todo está polarizado. Hoy día hay una fragmentación y la facilidad de hablar unos contra otros, y la verdad es que yo no me quiero sumar, Mávila, a eso. Yo lo que quiero sí expresar aquí es mi respeto a las instituciones, y también lo que sí debo expresar también es que respetemos a todas las personas y respetemos las reglas democráticas, que básicamente significan, por ejemplo, el debido proceso.
el debido proceso es importante, eso es una creación de la humanidad para que todas las personas no sean condenadas sin un debido proceso. Y el principio de la inocencia, que también es importante y que hemos perdido. Hoy una persona o un grupo puede disponer de la libertad de una persona, puede disponer de la dignidad de una persona, puede disponerse del honor de una persona, y eso está mal. Terminando, ministro, en esta autocrítica que usted hace como país del bajo nivel, dice, intelectual, por ejemplo, que ya no se percibe en el Congreso o dentro de la academia, ¿usted incluiría también al Poder Ejecutivo? ¿Cómo ha menguado la capacidad de los técnicos, de los directores, cómo la interferencia de la política también ha calado en el aparato estatal? Por supuesto. ¿Haría esa autocrítica? Por supuesto. Necesitamos también, por ejemplo, jóvenes que estén dispuestos al servicio público, jóvenes que estén dispuestos a ingresar a la política y al servicio público. Lamentablemente hoy día, yo tengo hijos en la universidad, que han terminado la universidad, ningún joven desea ingresar a la carrera política, ningún joven desea ingresar a la carrera pública, porque está tan desprestigiado, hemos desaparecido los partidos políticos y los hemos convertido en organizaciones criminales. Yo creo que aquí, Rosa, Fernando, perdón, Mávila, Rosa, hay 4 partidos. Necesitamos, los 27 inscritos, solamente 4 están siendo investigados. Necesitamos una reflexión profunda como país para ver cómo reencaminamos todo. Y también, así como queremos desarrollar el país económicamente, socialmente, también podamos desarrollar en el respeto y en la cultura democrática, donde básicamente es respeto a las instituciones y reglas democráticas. Muy bien, muchas gracias, señor ministro de Trabajo. Hay que recordar, sin embargo, que su jefe, que es el señor Adrián Sen, dijo que era una excelente cosa que se hiciera una denuncia constitucional contra el presidente cuando era Pedro Castillo, pero ahora le parece un horror. En verdad, una contradicción flagrante como esa hace también que uno se pregunte si el nivel bajo no concierne también a ese tipo de personalidades. Podría explicarlo, Fernando, pero yo sé que no hay tiempo, pero yo estoy seguro que las circunstancias en que ha dicho una exposición y ahora último tiene una explicación. Estoy seguro que si le preguntan a él lo va a explicar con facilidad. Deseamos vivamente que nos explique por qué pensaba que una denuncia constitucional contra el jefe de Estado era posible hace 1 año y medio y ahora es un escándalo horroroso como lo que ha pretendido establecer. Muchas gracias, señor Maurate, y que tenga un buen viaje en la Ginebra. Gracias. Y que este viaje sea productivo para los trabajadores de nuestro país. Muy buenos días. Gracias, Mávila, gracias, Buenos Fernando. días. Hacemos una pausa.